Amigas y amigos, hoy vamos a hablar de una de las grandes culturas que es la Roma clásica. Ya hablamos de dos de las tres grandes culturas que hemos señalado sus ideas, sus doctrinas, no son cosas del pasado, son cosas que siguen vivas, que siguen en nuestro interior y que seguimos en mucho rigiéndonos por ellas. Tanto en el aspecto de la religión, sobre todo la religión cristiana, las ideas que aporta el pueblo judío siguen vivas. Del pueblo griego sigue su lógica, su ética, en general su filosofía, sus ciencias, sus artes, vivas dentro de nosotros. Y los romanos tuvieron una gran aportación, que es la de el derecho, como lo conocemos. Fue gracias a Napoleón Bonaparte que reunió a una serie de grandes académicos, de grandes investigadores, para que recopilaran, para que regresaran al derecho romano y establecerlos en lo que fue el Código Civil Napoleónico, que es el código que sigue siendo el gran clásico de los ordenamientos jurídicos hasta nuestros días en este campo. Todavía en muchas escuelas y facultades de derecho se estudia el derecho romano. Pero si no fuera suficiente este estudio del derecho romano, esas instituciones que lograron los romanos desde el punto de vista político, donde establecieron formas de gobierno muy importantes y muy interesantes, donde vamos a encontrar desde los peores gobiernos en la historia de la humanidad hasta tal vez los mejores gobiernos en la historia de la humanidad, pues también fueron fundamentales para las otras dos. La religión cristiana, si se ha extendido y es ahorita la que es mayoritaria en el mundo, fue precisamente porque se hizo obligatoria en el Imperio Romano y de ahí pues se difunde al resto del mundo. En el caso de la filosofía griega, del pensamiento griego, del arte griego, siempre se ha dicho que en lo militar, en lo político, Roma conquista a Grecia, pero en lo cultural, Grecia conquistó a Roma, el pensamiento romano se helenizó, se desarrollaron las filosofías griegas, por ejemplo, el estoicismo en la época romana, y por lo mismo también ese conocimiento de esa filosofía, de esa ciencia y de esa arte nos llega gracias a Roma. Por lo tanto, estudiar a Roma es fundamental para entender cosas que siguen vivas hasta nuestro momento. Todos los pueblos, todas las naciones, y Roma no es la excepción, tiene lo que conocemos como mitos fundacionales. Por ejemplo, pensemos en nuestro país. Tenemos el mito que es el escudo nacional del águila en un nopal devorando una serpiente. Tenemos el mito fundacional del grito del cura Hidalgo, mitos como los niños héroes, que a lo mejor no corresponden estrictamente a la historia, pero que sí le dan un sentido que de alguna manera pues tiene que ver con nuestro nacionalismo. Los romanos pues también tenían su mito fundacional y este parte de un personaje mitológico de nombre Eneas. Ya habíamos visto que el mito fundacional para los griegos parte precisamente de la famosa guerra de Troya, donde los griegos logran, gracias a la astucia del caballo de Troya, derrotar a los troyanos. Desde luego los romanos no podían decir que descendían de los griegos, porque al contrario los conquistaron. Más bien lo que inventaron en su mito es de que ellos descienden de los troyanos. Esto es, el rey Priamo, que era el rey de Troya, aparte de sus hijos que aparecen en la obra de Homero, en la Ilíada, en la Odisea, o sea, Héctor, el gran héroe, Paris, el que se rapta a Helena y provoca la guerra. Desde luego, había también otro hermano
que además era un hermano muy especial, porque resulta que el rey había tenido sexo con una diosa. O sea, ya vimos que era normal que los dioses hombres tuvieran sexo con eh, mujeres humanas y con diosas y con todo. Pero también se daba el caso de que las diosas tuviesen sexo con pues los héroes, los grandes hombres, en este caso el rey Príamo, y nada menos además que la diosa que para los romanos se llama Venus, que era Afrodita para los griegos. Entonces la diosa Venus tiene a un hijo que es un semidios, hijo del rey de Troya y de la diosa Venus, que es Eneas. Este héroe de la guerra, en el momento que cae Troya, que están muertos sus hermanos, Héctor y Paris, el rey le dice, tú ten pues los símbolos de la ciudad, la cultura de la ciudad y escápate para pues mantener y que siga y prosiga nuestra tradición y nuestro desarrollo. Entonces Eneas, y esto viene en una obra conocida como la Eneida, pues pasa por distintos lugares, pasa entre otros por Cartago, finalmente llega a lo que es Italia, eh, y ahí pues ve a una mujer que le gusta mucho, que es hija del rey latino, y esta mujer pues estaba comprometida con uno de los generales de ese reino y pues decide pues conquistarla también. Esto provoca un enfrentamiento. Entonces dicen, bueno, en lugar de que se peleen las gentes que venían con Eneas y el general, pues dice el rey, bueno, vamos a dar una competencia, nada más de uno contra uno, y el que gane pues se queda con la mano de mi hija. Y pues gana Eneas, y todavía en agradecimiento al rey le dice, nuestros hijos se van a llamar como tú, van a ser los latinos. Entonces los romanos se llaman a sí mismos romanos, se llamaban latinos. De eso, por eso el idioma oficial es el latín, hablamos de Latinoamérica. Bueno, estos se establecen en una legendaria ciudad que es Alba Longa, pasan varias generaciones después de Eneas, aparecen dos reyes, dos hermanos que son Amulio y Númitor, empieza a haber un conflicto entre ellos, Amulio se quiere apoderar de todo, mete a la cárcel a su hermano, Númitor, y ahí, para que no haya el peligro de que puedan tener descendientes que le quieran quitar el trono, manda a matar a todos los hijos de Númitor y solamente le salva la vida a una mujer, Silvia Rea, pero con la condición de que se convierta en virgen vestal. O sea, era unas personas que se comprometían a ser sacerdotisas y que tenían, un poco como eran las monjas, pero ahí sí se cumplía en serio, que era el voto de castidad, no podían tener relaciones sexuales, entonces no podía tener descendencia. Entonces, esta situación, pues es lo que de alguna manera tranquiliza, pues no va a haber, porque además el peligro para quien tuviera sexo con alguna de esas mujeres era la pena de muerte, así que no se iban a meter con ella. Pero pues ella estaba forzada a la castidad, así, estaba un día en el sol, pues se quita un poquito la ropa, se pone así descansando y de repente pasa pues un dios, que es nada menos que el dios Marte, el dios de la guerra. Y pues se le antoja, tiene sexo con ella, y ya ven que los dioses, tanto que son los mismos los griegos y los romanos, donde ponían el ojo, ponían la bala, y embarazó, y no solamente le embarazó de uno, sino de dos niños. Entonces, cuando se entera Amulo, dice, no, pues no puede matar obviamente pues al padre, porque el padre es un dios.
Entonces dice, bueno, pues hay que matar a los hijos. Y los manda a la selva a que mueran. Y ahí pues la tradición dice que son, y ese es el gran símbolo, esta figura que estamos viendo, ese gran símbolo de Roma, que es la loba amamantando a Rómulo y Remo. Algunos más procaces dicen que la palabra loba en realidad no era el animalito, sino era pues una actividad, que no es otra sino la actividad más antigua del mundo. También es así que esos lugares de esparcimiento para caballeros, donde hay sexoservidoras todavía hasta nuestros días, una forma de llamarlos es lupanares, o sea, lugar de lobas. Incluso hay versiones desde esa época en la que dicen que esta mujer que los cuidó, los amamantó, se llama Acá Lucrecia, en fin. No vamos a entrar en los lugares porque esa es una forma de ofender a los italianos, porque es más bonito que digan que son hijos de la loba, a que digan hijos de, ya saben qué. Bueno, el caso es de que los mantienen escondidos unos campesinos, cuando crecen se enteran de su situación, deciden ir a Alba Longa, ya grandes, con un ejército, logran derrotar a su tío abuelo ya, logran sacar de la cárcel a su abuelo específicamente, o sea, a Númitor, se queda él como rey, y ellos dicen, bueno, pues ya logramos lo que queríamos, pero no queremos quedarnos como herederos nada más al trono del abuelo, sino queremos fundar nuestra propia ciudad. Así que deciden irse con un ejército a buscar una ciudad. Entonces, también lo mismo, un mito fundacional, encuentran la ciudad de las 7 colinas, el lugar de las 7 colinas, donde ahora es la ciudad de Roma, discuten de qué nombre le van a poner y deciden que esto será pues a la suerte, quien vea más pájaros, total que ve más pájaros es Remo, por lo tanto la ciudad se llama Roma y no Rémula, pero queda muy ofendido el otro. Para eso hacen un pacto, y eso es algo muy interesante, porque la base de todo el derecho romano es el principio pacta sunt servanda. ¿Esto qué significa? Que los pactos, los compromisos, tienen necesariamente que cumplirse. Esa es la base de todo el derecho, tanto interno como internacional. El principio pacta sunt servanda. Es tal vez la mayor aportación jurídica, lo que se conviene, lo que se acuerda, sea una ley, sea un tratado, sea un contrato, sea un convenio, tiene que cumplirse. Nos habían dicho que iban a hacer unas murallas y que aquel que atentara y destruyera la muralla iba a ser muerto por uno de los hermanos en el momento que se diera este caso. Entonces empezaron a hacer la muralla, pues de alguna manera Rómulo pues estaba a disgusto porque pues había perdido la apuesta, la ciudad se llamaba Roma. Entonces llegó Remo, le dice que mal hecho, y ¿qué creen? Destruye la muralla, y pues ni modo, hermanito, lo pactamos, no me importa que seas mi hermano, pactamos que el que destruyera la muralla iba a ser muerto, y tú la destruiste, así que te mato. O sea, esto no es Caín y Abel, no. La muerte o el asesinato de Remo es por cumplir con la ley, con cumplir con el convenio. Desde luego es un acto criminal, pero es un acto criminal basado en un ordenamiento jurídico. Entonces, por eso Rómulo se queda solo, se queda con el poder y se convierte en el primero de los reyes. Para esto, pues como era lógico, llegan a una ciudad y llegan puros hombres. Y si bien, pues en esa época las prácticas homosexuales pues no estaban mal vistas, pero tienen un gran defecto, que con prácticas homosexuales no puede incrementarse la población. Se necesitan mujeres y no iban mujeres en ese ejército.
Entonces vieron que en el pueblo vecino había un grupo que se llaman los Sabinos y que tenían mujeres muy guapas. Decidieron, pues, de aquí soy, se pusieron de acuerdo. Hay una gran pintura en el Museo del Louvre que se llama El rapto de las Sabinas. Bueno, los romanos raptan a las Sabinas, se las llevan a Roma. eh, los sabinos se enojan, obviamente, porque les robaron a sus hijas, les robaron a pues sus novias, les robaron pues a sus mujeres. Entonces organizan un ejército, pero lo que tarda en organizar el ejército, pues hay tiempo, pasa un tiempo. Entonces de repente ustedes ven las películas que hacían en las guerras. Estaban por un lado la formación de los soldados de Roma, por otro lado la formación de los sabinos para estar ya en un combate pues con lo que se peleaba en aquella época, con flechas, con lanzas, con espadas, y de repente en medio llegan las mujeres y les dicen, miren, finalmente si les preocupaba que los romanos nos hicieran algo, pues ¿qué creen? Ya no lo hicieron, ya. Es más, muchas estamos embarazadas y muchos ya hasta tuvieron nuestro hijo. O sea, realmente no podemos evitar lo que pasó. Entonces le dicen, miren, por favor, ya ni modo, lo hicieron mal, pero ya así fue. Y no queremos quedarnos ni huérfanas, ni queremos quedarnos viudas. Ya estos señores son nuestros maridos. Entonces, finalmente, bueno, pues se convencen de que pues, no tiene caso la guerra si ya las mujeres están con ellos, se deciden unificarse y pues lo que iba a ser la guerra acaba siendo pues la gran fiesta nupcial ya tardía y finalmente pues se da esa unión entre los sabinos y los latinos. Y ese es el inicio de Roma. La primera forma de gobierno que hay en Roma es una monarquía. Una monarquía donde hay un poder absoluto de un rey, unipersonal. Ya empieza a haber algunos grupos pues de lo que se llaman las centurias, o sea, cada quien 100 soldados. Había también una organización territorial en lo que se llaman curias, que todavía existe dentro de la iglesia, la curia romana y la curia de tal lugar. Entonces, y que estos pues tenían sus representantes, que eran más bien apoyo, consejo, pero finalmente el, la situación es de que en las monarquías pues aparecieron muy tenuemente, la vida era una sociedad fundamentalmente agrícola y pues hubo hasta 7 reyes, no vamos a mencionarlos por razón de tiempo, solamente nos vamos a referir a el último de ellos, que es Lucio Tarquino el Soberbio, que fue el séptimo y último rey, que reinó del año 534 al año 509 antes de Cristo y pues tuvo que ver con los otros tarquinos anteriores. Fue un gobernante déspota, tiránico, con un poder absoluto. Entonces, hay algo que es interesante, como el origen de la caída de la monarquía tuvo que ver con un problema de una mujer. Esa mujer extraordinaria, que es la que ven representada ahí, es Lucrecia. Hay 2 o 3 versiones. El hecho es de que unos dicen que el propio Tarquino, otros dicen que un sobrino de Tarquino, en fin, querían abusar. Algunos dicen que sí llegó a provocarse la violación, otros dicen que no llegó a provocarse la violación. El caso es que antes, la versión más romántica, más bonita, es la de que ella, antes de perder su fidelidad porque estaba casada, antes de ser infiel a su esposo, antes de entregarse, aunque sea por la fuerza, a otro hombre, prefirió perder la vida. O sea, es lo que se ha dicho, la libertad existe aún en estas situaciones y ella elige mejor matarse a que abusen sexualmente de ella. Y ese ejemplo llega por su sobrino, que se llama Bruto, por cierto. Hay un Bruto en esta caída de la monarquía, como apareció otro Bruto por ahí en la caída de la República. Bueno,
se organizan y pues el resultado es que se depone por la fuerza a Tarquino el Soberbio, porque pues abusó de una mujer y la mujer fue el ejemplo de que pues había que resistir a los abusos del poder. Se establece la República Romana. La República Romana es la etapa más desarrollada, más importante, tal vez más creativa en la formación de instituciones de la época romana. Consolida su poder entre los siglos V, cuarto y tercero antes de Cristo. Es el gran momento en que se crean, por un lado, grandes instituciones políticas. La primera de ellas es el Senado, que si bien ya existía, los senados eran los viejitos, que antes eran en la época monárquica a lo mejor pues meros consejeros, aquí ya son protagonistas, son un papel fundamental dentro de un gobierno en el que ya no hay un rey, se evita la existencia de un poder unipersonal, se establece lo que es el consulado, que el cónsul ya no va a tener la fuerza del rey, y además para establecer que no hubiera tanto poderío, se establece lo que se llama la diarquía, o sea, dos cónsules, para que no haya uno solo, y esto sirva de equilibrio. Y también se van estableciendo pues una serie de instituciones muy interesantes, sobre todo por la cuestión de que hay un conflicto entre lo que son los llamados patricios, que eran los de más alto nivel, y los plebeyos, que eran los demás. Entonces, en algún momento los plebeyos deciden dejar la ciudad de Roma, es un monte, al monte Aventino, y ahí ellos van a tratar de hacer su propia ciudad. Y claro, cuando los patricios ven que pues no hay quien les ayude en los trabajos, pues deciden, no, pues no puede ser que Roma, empiezan a decir, se divide en dos y los pies vayan por un lado y la cabeza por otro. Tenemos que estar juntos, regresen, por favor. También los plebeyos se dan cuenta que pues eso de hacer una ciudad sin tener pues el apoyo de los plebeyos, digo de los patricios, que eran generalmente los que tienen más poder económico, este tipo de cosas también les es difícil, y dicen sí, ok, vamos a regresar pero con condiciones, ya no vamos a aceptar las condiciones que habían. Bueno, sí estamos de acuerdo, vamos a pactarlas. Y ese pacto pues no va a quedar en un papelito que se rompa, lo vamos a establecer en piedra, en tablas. Entonces surge la celebérrima, uno de los pilares fundamentales, que es la ley de las 12 tablas, que también se llama ley de la igualdad romana, que contiene pues las normas para regular la convivencia del pueblo romano, sobre todo entre estos dos grupos que son los patricios y los plebeyos. Bueno, entonces ahí se van a establecer, por ejemplo, instituciones como, por ejemplo, la del plebiscito, instituciones que pues ahora son lo que ahora está de moda como consulta popular, o sea, que el pueblo pueda votar. Se organiza desde luego la iglesia, o sea, la iglesia, la asamblea del pueblo, hay un tribuno del pueblo, y de esta manera pues se va a dar algo muy interesante. Si nosotros quisiéramos aplicar la división que hace Aristóteles de formas de gobierno, es muy difícil decir que la república encaje solo en una de ellas, la monarquía, la aristocracia o la democracia. ¿Por qué? Porque tiene una parte que es monárquica, que es el consulado, y a veces el consulado era uno solo, cuando había guerra, que era muy continuamente. Entonces hay una parte que es monárquica, una parte que es un poder totalmente aristocrático, que es el Senado. El Senado eran los aristócratas, no eran evidentemente por elección, eran por pertenecer a ciertas familias las que
eran los senadores, y era pues una institución fundamental en la consolidación del derecho y las instituciones políticas romanas, pero también había instituciones democráticas, precisamente el plebiscito, el tribuno de la plebe, etc. O sea, convivían las tres formas de gobierno. Sin embargo, existe un problema. Existe, ya después se supera el problema de patricios y plebeyos, y surge otro problema, un problema derivado del éxito que tiene Roma. Roma se enfrenta a Cartago. Así como para los griegos su enfrentamiento con los persas pudo hacer el cambio fundamental, en el caso de los romanos tuvieron dos enfrentamientos. En primer lugar, con lo que quedaba del imperio macedónico, con lo que quedaba de lo que había consolidado Alejandro Magno, y se enfrentan entonces en un primer momento, pues viene un conflicto derivado de que pues un pariente de Alejandro Magno, pues se le ocurre irse a pelear con los romanos y en un primer momento les gana. Se llama Pirro, por cierto, este personaje, y los hace pasar por lo que llama orcas caudinas y les va muy mal, pero después, y sobre todo porque llega con elementos de guerra pues muy novedosos para los romanos, por ejemplo, la existencia de elefantes que venían de Asia y que pues ellos no conocían. Entonces, pero se reorganizaron y lograron triunfar, y se da una cosa que la primera batalla la gana Pirro, pero pierde tal cantidad de soldados y de ejército que hasta la fecha, cuando se habla de un triunfo pírrico, entonces de repente decimos tal equipo de fútbol tuvo un triunfo pírrico, que significa que ganó por el costo de ganar, es que a lo mejor quedaron lesionados unos jugadores, o sea, es un triunfo que tiene costos muy elevados. Al final ganan la guerra los romanos, vencen a Pirro, y con esto se apoderan de todo lo que era el viejo imperio de Alejandro Magno. O sea, se logran apoderar de lo que sería la parte griega, y esto va a ser fundamental para su cultura, para su desarrollo intelectual. El otro gran enemigo de Roma es por el lado de África, es la ciudad de Cartago. Tal vez la historia de la humanidad hubiera cambiado y el desarrollo de África hubiera sido otro si los cartagineses hubieran ganado. También sucedió lo mismo. Al principio, quienes aparecían que iban ganando la guerra eran los cartagineses, con un gran general que era el general Aníbal. Y el general Aníbal pues ya estaba incluso en las puertas de Roma, ya estaba a punto de tomar Roma, pero ahí hubo un problema que es algo que nos enseña la política, que los celos internos pueden provocar la destrucción de un país. Aníbal no era el rey, Aníbal era de la familia real, pero no era el rey. Había otro rey que se había quedado en Cartago, y cuando vio que Aníbal estaba teniendo mucho poder y mucha fuerza, sintió celos de que una vez que regrese, me va a querer quitar el poder, como va a llegar con los soldados victoriosos, me va a dejar sin poderío y va a dejarme a mí fuera. Entonces, en algo que fue una traición a su causa, no le mandó los suministros, no le mandó las reservas, no le mandó los apoyos que necesitaban los cartagineses, y por eso fueron finalmente derrotados por los romanos. Entonces, la primera guerra púnica o guerra contra Cartago, estaban a punto de perder los romanos, pero
por esa torpeza del rey de Cartago en contra de su gran general Aníbal, y desde luego también por la presencia de grandes generales romanos, Escipión el africano, entre otros, pues logran triunfar. Después viene así como así en el fútbol, partidos de recíprocos, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Púnica fue ya cuando Roma fue contra Cartago, para evitar otra posible invasión, y ahí también el triunfo sí ya definitivo es de los romanos, destruyen Cartago, someten a Cartago, le imponen condiciones de tributos en seres humanos, tenían que mandar un número de jóvenes para que se convirtieran en esclavos, jóvenes, hombres y mujeres, tenían que pasar una serie de envíos de productos, de metales preciosos, y quedaron en estado de indefensión. Tenían prohibido tener ejército, tenían prohibido crear armamento. Entonces, de ahí surgieron algunos, como siempre, ¿no?, acelerados, que dicen, no, es que Cartago es el gran enemigo. Oye, pues ya lo destruimos, ya le ganamos 2 guerras, ya Cartago no es nada. No, pero Cartago no hay que dejar piedra sobre Cartago, es un peligro Cartago. Oye, pero total, inventan, porque encuentran algún metal en algún río, unos soldados romanos que estaban haciendo su rondín, y dicen, no, algo así como lo que de repente sucedió en la guerra contra Irán, de que encontramos armas químicas o armas biológicas. No encontraron más que ciertos residuos de metal que podían ser por muchas otras cosas. Ese fue el pretexto para lo que se considera una guerra realmente genocida contra una población desarmada, que fue la Tercera Guerra Púnica, que es una guerra salvaje, impune, en la que auténticamente sí no dejaron piedra sobre piedra, mataron a todo ser vivo, animales, echaron sal sobre los sembradíos para que no pudiera crecer absolutamente ya nada más ahí, al grado tal de que pues no se sabe exactamente hoy dónde estuvo esa ciudad de Cartago por la destrucción que hicieron. A los que no mataron se los llevaron de esclavos, y con eso se acabó con esa, que era, por así decirlo, una civilización importante, por cierto, descendiente de los fenicios. Bueno, como ya habían triunfado los romanos, ya tenían pues un vasto dominio, que era pues todo lo que lograron dominar de los cartagineses, o sea, la parte norte de África. Ya de hecho desaparece Cartago y todo se convierte en la provincia de África. Tenían hasta Medio Oriente, tenían pues poco a poco la mayor parte de Europa, la parte de Medio Oriente, en fin, fueron teniendo lo que es Palestina, en fin, empezaron a crecer sus dominios, y lo que había sucedido es que el pueblo, que era tradicionalmente campesinos, se habían convertido en soldados, y cuando regresaban después de las batallas, pues se encontraban con que ya no tenían nada, con que estos soldados se les decía que eran los dueños del mundo, pero no tenían absolutamente nada. Esto provocó una primera rebelión, que algunos consideran el primer gran movimiento socialista de la historia, el primer gran movimiento político y militar, que fue por un tribuno y por su hermano, que son los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, que trataron de hacer leyes que tenían que ver con el reparto agrario para acabar con uno de los lastres fundamentales y de lo que ocasionó más daño y a la larga tal vez la caída de propio Roma, que fueron los grandes latifundios. Entonces los hermanos Graco querían que hubiera una especie de reparto agrario como en su época realizó Licurgo en Esparta, y el problema fue que pues esto provocó una guerra parte de los optimates, y empezó una lucha de clases entre ricos y pobres, entre los dueños de la tierra y los desposeídos de la tierra.
Eh, Tiberio Graco dijo lo siguiente: los animales del campo en Italia tienen al menos sus guaridas, pero los hombres que por Italia vierten su sangre no tienen más que la luz que los alumbra y el aire que respiran. Vagan sin casa, sin morada, con sus mujeres y sus hijos. Mienten los generales cuando los exhortan a combatir por sus tumbas y sus hogares. Entre tantos romanos, ¿hay uno solo que tenga todavía el hogar de su casa y la tumba de sus antepasados? No combaten ni mueren, sino para sostener el lujo ajeno. Se les llama